Bueno, simplemente hoy vamos a ver persistencia y modularización y veremos un poco cómo se puede, qué es lo que os vamos a pedir para el primer entregable. Bien, bueno, pues nos ponemos manos a la obra y si nos conectamos a nuestro contenedor, vamos a mirar, vamos a hacer un poco el modelo de persistencia. Os voy a comentar cómo podremos, a partir del API que teníamos, que en principio estaba en una variable en memoria, un array, cómo podemos ir convirtiendo eso para usar algún modelo de persistencia un poquito más sofisticado. Bien, esto era el estado en el que dejé la API en el último día. Voy a ponerosla como punto de inicio. Bueno, antes, para que no se me olvide. Para que no se me olvide, voy a hacer un git a punto git commit -m finish L07 y git push vale, origin L07. A ver, ¿alguien ha dicho algo? ¿Alguien sabe poner esta pantalla completa? Vale, en fin, creo que también aquí, ¿no? Si se hace doble clic a lo mejor, no estoy seguro. Vale. Bien, volvemos a nuestro IDE. De hecho, voy a ponerlo aquí, para que sea fácil. Uy, a ver. Mejor, o sea, intentar a lo mejor... bueno, había una cosa que era levantar la mano. A ver si aquí, porque si no, para que podáis usar el chat mientras estoy hablando. ¿Dónde está esto? Notification settings. Summon join, tal, classes, summon, raises hand. Vale, perfecto. Pues voy a poner esto mejor y voy a quitar esto de aquí. ¿Alguien está levantando la mano? Ah, lo habéis bajado ya, ¿no? Ah, vale. Francisco, vale, entendido. Vale, pues entonces eso sí que lo oigo. Podéis usar ya el chat sin que me moleste lo del pop-up este. Si queréis que os atienda, tenéis que levantar la mano, porque si no, no sé qué estáis escribiendo. O sea, no sé qué estáis diciendo, que si queréis que os resuelva una pregunta. Y así podéis hablar entre vosotros mientras estoy comentando. Voy a poner, bueno, entiendo que se ve bien. Voy a ponérmelo esto un poquito más grandecito. Pero entiendo que veis que se ve bien, ¿no? El ancho de banda por ahora, la mejora, se ve. ¿Me podéis alguno confirmar que veis bien el código y demás? Vale, perfecto. Bien, bueno, pues entonces, esto era el código tal como lo dejé el otro día. Voy a asegurarme que se ha subido correctamente en GitHub. Y en teoría aquí tengo el L07 correctamente. Vale, bueno, pues entonces vamos a hacer ahora un git checkout -bl08 y voy a copiaros el código en un gist para que lo tengáis. 19
lente L08, el index.js que estoy usando es este. Mira que public gist. Perdón. Vale, eso es. Y lo voy a meter en el backlog. Para que lo tengáis. El mismo punto de partida que yo estoy utilizando. Madre mía, cómo va esto de lento. Madre mía. Enter. M08. Muy bien. Bueno, muy bien. Está tardando esto. Esto es L05. L15 se llama. Ah, pues bien, pues nada. Bien, pues ahí tenéis el GIST, perdón. Y en principio, bueno, pues debería de funcionar correctamente. Vamos a... Ahora mismo teníamos un getAContacts, un post, un getAContactsName y un delete. No hice ni el put ni el delete. Bien. Vamos a... la biblioteca que vamos a utilizar de persistencia se llama NDB. Si buscáis NDB en Google, pues aquí os saldrá la biblioteca. Esta es una biblioteca que es muy interesante porque tiene, la idea es que tiene un tipo de interfaz de uso muy parecido a MongoDB, de hecho es un subconjunto. Con lo cual casi el código que escribierais para esto podríais utilizarlo exactamente igual para la base de datos Mongo. Y tenéis, bueno, pues toda la documentación puesta, es bastante sencillita de utilizar, os la podéis leer con tranquilidad y toda digamos, todos los aspectos y todos los tipos de operación que podemos utilizar con ella. Este tipo de... Cuando he dicho que estamos hablando de una base de datos de MongoDB que casi se ha convertido en el estándar de base de datos documental, es porque estas bases de datos se denominan bases de datos no SQL. ¿Alguno sabe por qué se denominan no SQL? ¿Alguien se anima? Voy a poner en el chat. Bueno, ¿cuántos de vosotros, porque no dependen de SQL? Sí, en cierto modo es así. Más que depender, es que no tienen una interfaz de uso basada en SQL. Bueno, entiendo, voy a hacer una prueba. ¿Podéis levantar la mano todos aquellos que hayáis utilizado SQL alguna vez? Vale, todo el mundo. Vale, eso es. Podéis ahora probar levantar la mano, bajarla y levantar la mano aquellos que hayáis tenido, que hayáis oído alguna vez la palabra, José parece que ha dejado, se ha dejado, que hayáis oído la palabra no SQL. Vale, más o menos como una cuarta parte, ¿vale? El resto no lo habéis oído hablar nunca, ¿vale? Bien, bueno, pues como decía precisamente el compañero, como decía José, efectivamente tiene que ver con que realmente son independientes SQL. Y lo que dice Antonio es cierto que se puede, pero no tiene por qué ser solo JSON. Pero la forma de almacenar la información normalmente en este tipo de bases de datos, las primeras más populares que se utilizó, que es MongoDB, lo hacía con datos en JSON.
son esquemas de datos dinámicos. Eso también es cierto, pero para que os hagáis una idea, la principal diferencia es que en una base de datos tradicional SQL, si recordáis en Easy, ¿qué base de datos usabais? ¿Alguien me lo dice? Sí, pero ¿qué? Oracle, exacto. Entonces, en una base de datos de tipo Oracle o SQL, se denominan también bases de datos de tipo relacional. Una base de datos relacional, tú lo que tienes es organizado efectivamente todos tus conceptos en base a tablas. Cada concepto es una tabla y tú estableces relaciones entre los conceptos. Entonces, igual que por ejemplo el otro día decíamos que teníamos towns, pues town sería una tabla. Y podría tener otra tabla de hospitales y relacionarlas entre ellas. Entonces SQL es un lenguaje que te permite pues, manipular datos en ese tipo de modelos relacionales y consultarlos, ¿no? Sobre todo, que puedes hacer una consulta en la que puedes ir anidando como distintos tipos de tablas y crear una búsqueda sobre todas ellas, ¿no? Eso tiene por debajo un modelo que es el modelo del álgebra relacional, que es el que te permite, bueno, pues garantizar que puedes hacer cualquier tipo de búsqueda y demás. Este tipo de base de datos fue un avance muy importante que dio la informática en la década de los 90, porque se consiguió estandarizar una manera en la que yo podía acceder a la capa de información. Es decir, da igual la base de datos que tú tengas, sea Oracle, hay otro tipo de base de datos muy famosas, SQL, que puede ser, por ejemplo, MySQL o Postgres. eh, Hay distintos tipos de bases de datos SQL, entonces todas ellas en principio deben de soportar el poder acceder y responder a consultas SQL. Es verdad que a medida que se empezaron a complicar las bases de datos, pues cada tipo de proveedor de base de datos añadía ciertas extensiones que a veces no eran tan estándar, pero desde luego un subconjunto sí que estaba bastante estandarizado. Otro tipo de característica fundamental que tenía esto era que tú, cuando creas, para poder empezar a utilizar una base de datos, lo que haces es crear un esquema en la base de datos. Tú lo que dices es, oye, la tabla, creas las tablas definiendo qué tipo de campo va a ir en cada tabla. No puedes empezar a utilizarla sin haber creado ese esquema previamente. Y evidentemente una vez que tienes una tabla creada, todas las filas de esa tabla, por así decirlo, tienen la misma estructura. No puedes mezclar cosas dentro de una tabla. Bueno, pues en, años después, en la década del 2000, finales de la época de 2000, se empezó a ver que bueno, que había que aunque las bases de datos SQL realmente eran súper potentes y estaban muy bien en general, se puede abordar cualquier problema con bases de datos relacionales y además son especialmente buenas todavía hoy cuando tienes un modelo complejo de información, un sistema bastante complejo de información y quieres garantizar cierta integridad entre la información, por ejemplo, que siempre está relacionado correctamente una cosa con otra, o que si borras una cosa se borran en cascada ciertas cosas, o si quieres garantizar unas ciertas transacciones con la información, es decir, que si manipulas siempre se tiene que tener completada una transacción o no. En ese tipo de escenarios, en las bases de datos relacionales SQL, pues es lo que hay que utilizar sin duda alguna. Por ejemplo, si yo estuviera construyendo un banco, claramente debería de un modelo de transacciones e incluso una base de datos SQL por debajo sería lo ideal, porque nadie quiere que de pronto mientras estás viendo entre que consultas el balance, apuntas un apunte contable y tal, no sé qué, si no se completa la transacción no debería de haberse dejado de manera intermedia datos a medio cambiar, por así decirlo, ¿no? De manera simplificada. Con lo cual, en ese tipo de escenarios donde tenemos transacciones muy grandes o transacciones que son muy sensibles,
y no se pueden dejar a la mitad, pues las bases de datos relacionales hoy en día es lo ideal. Pero en la década de los 2000, como os iba diciendo, se vio que en realidad para escenarios más pequeños, donde la información tampoco no es tan significativo el tema de las transacciones, ni es tan significativo el tener una estructura compleja de la información, en ese tipo de escenarios al final era un poco matar moscas a cañonazo. Y entonces se empezó a ver un tipo de base de datos más ligera, que se denominaron las bases de datos orientadas a documentos, o también como símil se la llamaron base de datos no SQL. En ese tipo de base de datos, que MongoDB es la más famosa de lejos, lo que tenemos es una interfaz programática para acceder. Es decir, en vez de tener una consulta SQL que yo lanzo sobre la base de datos, o una sentencia SQL que yo lanzo a la base de datos, lo que va a tener es una API concreta pues para buscar, para insertar, para etcétera. Igual que es muy parecido a si tuviera un objeto que yo podría ir insertando, un array, etcétera. Entonces, además, la peculiaridad se llaman orientadas a documentos porque tú lo que haces al final en la base de datos esta es guardar un tipo de objeto. Más que orientada a documentos, me gustaría llamarle más tipo objeto, aunque en realidad se llama documento porque está muy relacionado con la sintaxis de serialización de los objetos en JavaScript, que es JSON. Entonces, aunque se almacenen archivos en JSON, conceptualmente lo que tú estás almacenando son objetos, ¿vale? Entonces, en ese tipo de base de datos tú puedes guardar todos los objetos que quieras, y además los objetos pues incluso podrían llegar a tener estructuras distintas, de hecho. Entonces tú puedes guardar, igual que en JavaScript, tú en un array de JavaScript puedes mezclar datos, puedes tener un array que tenga números, cadenas, lo que quieras. En una base de datos MongoDB, en el equivalente a una tabla, que en MongoDB se llaman colecciones, pues en una colección tú puedes poner todo tipo de objetos. Lo normal es que en una colección siempre tengas el mismo tipo de objeto, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar NDB para verlo en la práctica y vais a ver que es muy sencillo. Y de hecho, para escenarios sencillos es que es mucho más fácil que hacerlo con una base de datos SQL. Bueno, lo primero, como siempre, vamos a instalarlo, ¿vale? En nuestro proyecto de GORM. Bueno, entiendo que todos habéis podido... ¿Dónde tengo yo mi GORM? Vale, está aquí. Entiendo que todos os habéis podido arrancar y está funcionando vuestra API. Yo eso no lo he probado, de hecho. Uy. Eso no lo he probado. Voy a probarlo en un momentito, que puedo hacer un start. Esto estaba en el puerto. Vamos a irnos. Si hago aquí a API V1 contacts, aquí lo tengo, perfecto. Vale, de hecho voy a irme a Postman mejor. Para poder hacer put, post y delete. Vale, pero esto está funcionando correctamente. Bien, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, como todo paquete de Node, tengo que hacer un npm install ndb --save. Arrancándose. Bien, una vez que lo tenemos, bien, pues es bastante sencillo de utilizar. Lo único que me hace falta es decirle el nombre del archivo que yo quiero tener en el sistema donde va a almacenar las cosas. Esto es una base de datos que en un único archivo te lo almacena todo. Esto está ya aquí arrancado. Perfecto. Para ello, pues, bueno, primero tengo que, como siempre, hacer un const ndb. Bueno, normalmente por convenciones se suele denominar al objeto de ndb igual que al objeto de Express se le suele denominar app. Al objeto de ndb se le suele denominar data store. Igual a require ndb. Y ahora
Pues lo primero es definir, lo ideal es definir una constante que va a ser el nombre del archivo, ¿no? Donde yo voy a almacenar los datos que voy a persistir con NDB. Esto lo podemos hacer parecido como hacíamos antes con el dirname, etcétera, pero hay una manera un poquito más estándar, ¿os acordáis? Para el tema del public, que no sé si aquí ya, bueno, eso se lo había quitado, pero igual que cogíamos para una ruta, yo podría hacer algo así como public, ¿no? Perdón, contacts.json, y así sé que va a ser ahí donde voy a almacenar los archivos. En realidad esto no es un JSON, no, de hecho no se debe denominar JSON. Yo me voy a llamar .db. Ahora os diré, aunque tiene toda la pinta de un JSON, creo que alguien levanta la mano, un segundito, que vaya, ¿sí? Sí. He oído algo. Bueno, alguien ha levantado, a lo mejor ha levantado por error la mano. Vale. Alguien ha levantado. Ah, vale. Va a ser el código C, código a GIST. Está el código en GIST. ¿Dices el código final? El código final no. El código final lo pondré el próximo día. Entonces, bueno, a lo mejor a lo largo de la sesión subo un código parcial, pero desde luego el código entero no lo voy a subir al final. Pero sí que lo tendrás sí que lo tendrás un poco más grande la fuente. ¿Así está bien? Miguel Ángel. Vale. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el problema de esto es que es un poco estándar, la verdad. Normalmente se suele poner con respecto al directorio donde está la aplicación ejecutándose, que es una variable que es subrayado dirname. Eso se llama, es el sitio donde está ejecutándose ahora mismo el Node.js. E incluso esto, que en vez de poner, esto es muy de Unix, si esto lo ejecutáramos en Windows no funcionaría. Con lo cual lo que se suele denominar, porque en Windows sería algo así. Entonces, para hacerlo estándar, tu código completamente independiente del sistema operativo que estés utilizando, se suele utilizar una biblioteca que se llama la biblioteca Path, que esa está dentro del core de Node.js, con lo cual no hay que instalarla, que te permite hacer trabajar con el path de manera estándar. Y esta biblioteca tiene un path tiene un método join que te permite unir pues un directorio con un archivo. Ya dependiendo de esto internamente sabe que si estamos en Windows lo tiene que hacer de una manera, si estamos en Unix lo tiene que hacer de otra manera, ¿vale? En Linux. Entonces ya tendríamos, digamos, nuestro sistema estándar. Por cierto, esto debe ser una constante. Intentar siempre que sean constantes las cosas que no van a cambiar ya nunca. Es buena recomendación que sean constantes, porque de esta manera nos aseguramos. Incluso el app también puede ser constante. Bien, bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser en nuestro data store vamos a hacernos un var db. En este caso sí que va a ser, bueno, en este caso tampoco voy a tener que manipularlo más. No voy a tener que asignarle otro tipo de objeto. Internamente sí va a cambiar, por supuesto.
el que va a ser utilizando el data store que he definido arriba. Y aquí pues lo suyo es darle una serie de... Si yo hiciera data store se crearía un data store en memoria, pero como yo quiero que vaya guardando las cosas dentro de este archivo, pues voy a darle un par de opciones, ¿vale? Bien, la primera, pues decirle que el archivo donde va a estar es el db file name. Y lo segundo, que lo autocargue, ¿vale? Autoload, para no tener que hacer nosotros ahora una operación de carga, que ya directamente lo coja lo que haya. Vale, de esta manera, si existe el archivo, pues lo que hace es que lo crea, o sea, lo carga y ya tendría dentro de la base de datos todos los datos almacenados para poder empezar a trabajar con ellos. Evidentemente ya no me va a hacer falta una colección inicial. Bueno, voy a dejar esto una especie de una variable que se va a llamar initial contacts en el caso de que me haga falta, ¿vale? Pero no lo voy a, en principio, a utilizar así bueno, sí, la voy a utilizar para meter los contactos iniciales. Bueno, pues, ¿qué es lo que tendría? Hombre, lo suyo, si yo quiero, por ejemplo, tener un pequeño tratamiento, imaginaos que yo quisiera tener un load initial data, ¿vale? Pues, ¿cómo podría hacer un load initial data? Bueno, pues como para almacenar información, pues es tan sencillo como db.insert. Y aquí dentro del insert yo ¿sí? Los dos puntos da error. Vale, perdón, es que esto es un objeto. Esto es un objeto que se le pasa. Es un objeto. Ahora. Con db.insert es como yo almaceno información dentro de la base de datos. Y aquí puedo meter o un objeto o un array de objetos. Dependiendo de lo que sea, puedo meter lo que quiera. Entonces directamente pues, puedo poner un initial initial con, porque no me lo está rellenando. Vale, es que le he llamado así. Initial contacts. Y ya está. Contact load. Esto es internamente el load del servidor, que voy a moverlo un poco, y lo suyo siempre es un res.sendStatus. En este caso yo creo lo más lógico es decir que un OK, ¿vale? Bien, ¿cómo se haría? Por cierto, esto voy a ponerlo al principio del todo también, la variable, para que se me quede esto más limpito. Pues ya tendría que un get a load initial data me haría me guardaría. Bien, ¿cómo conseguiría yo todos los contactos a partir de la base de datos? Bueno, pues aquí es donde vamos a ver, fijaros la potencia de usar una base de datos como esta, ¿no? Que es la que yo puedo hacer búsquedas complejas. Bueno, esto la verdad es que es una maravilla también, que poder insertar directamente. Y como veis, esto, por eso estamos hablando de que esto es una base de datos no SQL, porque yo he usado el método insert para meter los datos directamente. No he necesitado crearme un insert into una sentencia para hacerlo. Bien, bueno, pues para recoger los datos es tan sencillo como usando el método db, tenemos, o sea, el objeto db, tengo un método find,
Y en este caso, bueno, esto sí que me va a... tengo que hacer un... o sea, muchos de vosotros a lo mejor pensaréis que se podía hacer algo así, ¿no? Contacts igual a dbFind, pero esto es asumir que sería una función síncrona. Pero recordar que todo es asíncrono dentro de Node, con lo cual en realidad esto va a tardar un tiempo, yo no sé cuándo. Entonces, por ello, dbFind se utiliza siempre, primero es la búsqueda, la búsqueda, voy a ponerlo aquí una query, ahora os diré cómo se hace esa query. Y lo segundo es un callback, que es el que me va a devolver los contactos que se va a ejecutar con los contactos que haya encontrado la query. Esto tiene dos parámetros, este callback. Tenemos por un lado el primer parámetro es el error, si ha habido algún error. Y el segundo son efectivamente los contactos encontrados. Es un array con todos los objetos que ha encontrado que satisfacen esta query. ¿Vale? De esta manera, ¿dónde deberíamos de poner el res.sen y el console log y todo esto? Pues lo deberíamos de poner aquí. Por cierto, yo recomiendo, para que sea fácil de trazar, que también añadamos siempre en todos los métodos get contacts, para que se vea en la consola que ha llegado una nueva petición. Esto, de hecho, voy a poner aquí también un new get a load initial data. De esta manera, en la consola sale un pequeño log de qué es lo que está llegando y si hay algún fallo, pues podemos trazarlo, ¿vale? Entonces, y esto, de hecho, voy a ponerlo más limpio, ¿vale? Entonces, lo que haría sería devolver los contactos y mostrar los contactos que se han mandado en el servidor, en el log del servidor. Bien, ¿cómo se hacen las queries? Pues las queries, esto es otra de las maravillas que tienen las bases de datos no SQL de tipo Mongo, ¿no? Que es tan sencillo como decir en un objeto, aquí le pasas un objeto en el que le dice que una especie de patrón que tienen que cumplir. Entonces, si yo lo que quiero es que me dé todos, pues le doy un objeto vacío y entonces todos son objetos, con lo cual todo se va a devolver. Si yo quisiera saber, oye, devuelve aquellos que tienen el name, Pablo, pues solo me devolvería aquellos objetos que cumplieran que tienen una propiedad Pablo. Con lo cual queda súper sencillo hacer búsquedas. Entonces, vamos a ver que esto funciona correctamente. Si yo hiciera, voy a guardarlo. Y en principio ya tengo un load initial data y un get a todo. Vamos a probarlo. npm start. Esto es un server ready. Entonces, en teoría, si yo hiciera el entorno, el Gorm Online, creo que estaba bien configurado. El Gorm Online estaba configurado a SOS 1920, que creo que era efectivamente, ¿no? Vale, perfecto, con lo cual esto lo tenía del otro día bien configurado. Vamos a ver si hiciera un get a contacts. Me devuelve nada. Claro, me devuelve nada. De hecho, esto no falla porque vale, porque es que esto he hecho estoy modificando esto en realidad. Voy a crearme un de hecho voy a crearme uno nuevo, ¿vale? Para que no me esté dando la lata con eso, ¿vale? Bueno, contacts ahora mismo me devuelve nada porque está vacío. Entonces, si yo en el servidor puedo verificar que me está llegando, ¿veis? Que me está llegando el a contacts y yo estoy volviendo vacío porque ahora mismo la base de datos no tiene nada. Es interesante mirar
voy aquí a abrir un terminal. Open Terminal Dislocation. Si vemos aquí, sí que me sale que ya existe un ContactsDB, pero no tiene nada. Él lo ha creado, pero no tiene nada. Entonces, si ahora hiciera un API v1 load initial. Bueno, por cierto, esto debería estar dentro de contacts, así que voy a pararlo. Voy a hacerlo bien. Porque era API v1 contacts load initial data. Vale, esto era como deberíamos de tenerlo. Con lo cual vamos a arrancar. Quiero creer que es así como lo dije, si no me equivoco. Efectivamente, load initial data, exactamente. Vale, pues entonces, si yo aquí hago un contacts, me debe dar vacío, ¿no? Efectivamente, y si ahora hago un barra load initial data, pues me tiene que decir un OK. Y como veis, se ha creado, me ha dicho, oye, me acaba de llegar a load initial data y tal, y ya es. Si ahora yo volviera a darle a contacts, ahora ya sí que me devuelve. Y fijaros que acabo de añadir dos IDs aquí internamente. Estos son unos IDs que lo hace también la base de datos Mongo. Vamos a volver al terminal. Fijaros que ahora ya sí que esto tiene dos archivos. Y esto es porque es un ID, lo que se hace, evidentemente, en toda base de datos es necesario tener un identificador único interno para poder referenciar a los documentos, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene esto es que esto se hace internamente. Él te garantiza que eso no se va a repetir nunca. Bueno, en principio, las probabilidades son tan bajas que es imposible. Con lo cual, lo bueno es que esto es totalmente transparente e interno para ti, ¿vale? Bueno, transparente no es porque lo puedes ver. Si en algún momento quisierais quitar eso, se puede hacer quitando la propiedad. La propiedad ID. Para eso, se hace con el campo con delete. Entonces nosotros podríamos coger o incluso con un map lo podríamos hacer. Si queremos quitar la propiedad delete, lo que podríamos hacer es decir un filter contact vamos a llamarle slim contact. Slim contacts es igual a contacts punto for each c for each y sería delete de c punto subrayado id. Y esto es lo que vamos a quitar si nosotros reiniciamos, creo que era así, y ahora hacemos un set. Pues no era así. Es un contact for each. Entonces
No es un for each. Espérate que lo estoy haciendo. Es una tontería esto. Vale, porque esto no lo vale, porque esto es que no devuelve no devuelve el array directamente. No me hace falta crear un array auxiliar. Uy. Vamos a ver. Ya lo tenemos. Y así borraríamos el ID. Bien. ¿Qué más cosillas podemos? Bueno, tenemos un get, tenemos, bueno, en el NDB tenéis un montón en la página web de NDB, como os decía, tenéis todo el código de cómo borrar, cómo actualizar, cómo paginar, operadores de búsqueda de todo tipo. Entonces, con lo cual es bastante sencillo de utilizar. Si quisierais, por ejemplo, bueno, el post de un único elemento sería una tontería, ¿no? Porque sería en vez de un objeto, pues devolver, en vez de insertar una colección, sería insertar el objeto. En fin, es bastante sencillo. El resto de cosas os la dejo para que las miréis vosotros, ¿vale? Creo que hay algo ahí que está post, contacts, esto lo voy a quitar ya. Vale, voy a dejar con estos dos. Creo que alguien ha comentado algo. Sí. La query se la envía vacía. Pues esto depende de vuestro uso. Esto, si no vais a... si tenéis ya en realidad vuestro sistema debería ser capaz de funcionar sin esas IDs, que son totalmente internas. Con lo cual, yo personalmente, de hecho, os voy a pedir que la quitéis. Bien. Vale. ¿Más cosillas? Algo que... Vale. Bien, pues como os decía, me gustaría también comentaros un poquito hoy sobre modularización, porque claro, a medida, ya lo habréis experimentado, a medida que vais haciendo crecer vuestro sistema, pues empieza a ser un poquito lioso tenerlo todo en un único archivo, sobre todo si estáis trabajando varias personas, ¿vale? Entonces, para ello, hay una cosa que, bueno, JavaScript tiene una forma de modularizar, que es a partir de require, tú puedes incluir distintos módulos, ¿vale? De distintos sitios, ¿no? Entonces, una forma muy sencilla de hacerlo, bueno, voy a hacer una pequeña prueba. Imaginaos que yo quisiera tener un módulo adicional que me proporcionara una API. Entonces, ese módulo estaría en un archivo separado que le voy a llamar, bueno, no me gusta nada esta creación, la voy a crear yo a mano, con touch, una greeting API. Sí, punto .js. Bueno, en vez de hacerlo con un archivo, lo suyo sería crear una carpeta. Ahora os digo por qué. Y ahora dentro de esa carpeta, el archivo que se llame index.js. De esta manera puedes distribuir en distintas carpetitas cada uno de los módulos que vayas a construir. Por ejemplo, en vuestro caso podemos tener un módulo por cada una de las APIs que hagan los compañeros. Entonces, de esta manera, cuando yo hiciera
aquí un const greeting API require, en este caso sería un bueno, puedo hacerlo con el path también para no hacerlo dependiente del greeting API, ¿vale? Lo que cargaría sería el contenido del index.js, pero además lo cargaría de una manera un tanto especial. Lo que haría cuando nosotros incluimos, ¿dónde está el greeting API? Cuando nosotros cargamos aquí, dentro de este archivo, para definir el objeto que vamos a devolver, se hace con el elemento module.export. Module export va a ser el objeto que devuelva, objeto o función que devuelva el sistema. He visto que alguien ha llamado. A ver, ¿sí? La constante. ¿No se le viene a poner query para buscar? La constante tiene. No entiendo eso. ¿Query para buscar? ¿A qué te refieres con query para buscar, Daniel? ¿O eso es de antes? ¿Quién? Me estoy haciendo un poco el lío. Ah, vale, era lo de antes. Vale. Vale, es que se había oído un clink que alguien había levantado la mano. Bien, entonces con módulo export, yo aquí es donde defino por ejemplo, puedo definir una función, podría definir un objeto, ¿vale? Que esto es un objeto, pero podría decir una función que, pues por ejemplo, lo que hiciera sea, vamos, puedo hacerlo de todas las maneras que yo quiera. Puedo definir primero la función y después exportarla. Puedo hacer primero aquí la función, por ejemplo, init, y ahora decir export init, ¿vale? Entonces aquí pues puedo hacer simplemente un console.log de módulo cargado. Bueno, lo added module. Y entonces lo que haría sería, cuando yo estoy haciendo esto, todavía no solo lo he importado, pero si yo hiciera ahora un greeting API en este punto, es cuando estaría lanzando el módulo, ¿vale? Voy a poner aquí para que se vea claramente. O running. Y aquí voy a poner un... Esto ya... me voy a quitar de en medio. Module executed. ¿Vale? Vamos a probarlo. Si hiciera esto, fijaros... Uy. Me ha dicho que... Ah, vale, es que me he confundido aquí con esto. A ver, alguien está comentando, sí. La data tiene... Ah, vale, eso es. Vale, y aquí, ¿qué es lo que me ha pasado? Greeting API is not a function. Como que no es una función. Export init. Es exports con S, ¿vale? Lo que exporta es la función init. Ahora. Y ahora ya, sí, ¿veis? Running module executed, ¿vale?
Entonces, de esta manera, vamos, podría compactarlo y decir esto es directamente así, ¿vale? Compactarlo, porque si solo lo voy a usar aquí, puedo ponerlo directamente. Entonces, lo bueno es que esto puede tener parámetros. Con lo cual, ¿cómo se recomienda? Si yo aquí, por ejemplo, imaginaos que quisiera hacer una API que hiciera uso de la base de datos o del app, porque esto solo debería estar hecho una vez. Pues entonces yo lo que debería de hacer es aquí pasarle en la app y la base de datos, que son las que acabo de construir. Y entonces así pues yo podré tener todas las APIs que yo quisiera, API 1, API 2, API 3, que estarían en módulos separados. Y todo esto, de hecho, en vez de hacer el greeting API, voy a hacerlo bien. Voy a coger y save changes, yes. Voy a renombrar esto a contact API. Esto de contact API, y lo que voy a hacer es todo esto y en vez de decir módulo execute voy a decir registering contact API. Y al final, ok. Voy a refactorizar esto para que todo esto que tiene que ver con los contactos lo quito de en medio y me lo paso aquí. De esta manera está todo metido dentro de la contacts del index dentro de contact API. De esta manera, alguien está diciendo algo. Cada uno de los del grupo tenemos que crear una carpeta. Pues, ¿qué queréis? Mirar, repasar efectivamente, claro. Esto es una de las opciones que os recomiendo. Podéis hacerlo con archivos directamente dentro de... En vez de poner aquí el nombre de una carpeta, podéis poner directamente... Podéis tener 3 archivos JavaScript, pero si algún día queréis modularizar, o sea, podríais poner aquí directamente API 1.js, API 2.2 barra API 1.js y tal. Pero yo lo recomiendo como carpeta, ¿vale? Para que se cargue y por convención se carga siempre el archivo index.js de la carpeta. ¿Qué has quitado y metido en el greeting? Pues he quitado, bueno, voy a primero probar que funcione correctamente, ¿vale? Y ahora os lo repaso. A ver, un pequeño problemilla. Vale, que se llama contact API. En este caso, la base de datos que solo podría tener 3 tipos de base de datos distintas o 3 tipos de... Bueno, de hecho, en este caso a lo mejor la base de datos, si no la queréis compartir los 3, a lo mejor la base de datos sí que tendría que ser a lo mejor independiente y no pasarla, ¿vale? Esto que os estoy poniendo un ejemplo, no tenéis que calcarlo. Esto le voy a llamar contact API. Ya dependiendo de si queréis usar la misma API o la misma base de datos o distintas bases de datos, esto ya yo quizá os recomiendo usar distintos tipos de archivos para cada una de las API. Entonces, en ese caso no tendríais que contact API, no tendríais que pasar la base de datos, porque la base de datos se inicializaría dentro de cada una de los sistemas. Vale. Bueno, voy a guardar, voy a ver que esto funcione correctamente. App is not defined.
Como que app is not defined. Ah, vale, porque se me ha olvidado meter aquí. Si yo quiero meter app IDB, tengo que meterlo como parámetros, que son los que me van a pasar. Entonces, vamos a ver. Base API. Ah, vale, eso es que no. Esto a lo mejor debería. Esto tendría que estar dentro de cada una de las. De estos. A ver si ya no me he equivocado más. Ya está. Entonces, fijaros que ahora mismo ya tengo totalmente modularizado en un único archivo todo lo que tiene que ver con lo de contactos. Insisto, si quiero tener distintas bases de datos para cada uno, pues entonces tendría que mover esto. Tendría que mover, pues prácticamente, a ver, casi todo esto. Tendría que mover aquí. Voy a borrar lo que no me hace falta. De mover esto fuera, ahí. Fuera, esto fuera, todo esto para acá y todo esto también se me quedaría esto fuera. Contact, ya no me haría falta la base de datos porque la estoy creando dentro de aquí. Y voy a borrar de aquí todo lo que no me hace falta. Es decir, esto no me hace falta. Ya. Esto no sé por qué lo tenía aquí puesto. Fuera. Path fuera. Fuera. Bueno, pues me queda algo tan limpio y sencillo como esto. ¿Vale? Vamos a probar que esto funciona todo. Ya no me hace falta pasarle a base de datos. Si yo hago esto, pues ya está. Y en teoría además debe de funcionar. Si yo hago un contact, ¿sabes? Esto está vacío. ¿Está vacío? Ah, vale, porque fijaros que estoy usando este contact DB que está internamente dentro del módulo. Si yo ahora un load initial contacts load initial, ¿cómo le llamo? Data. Ok, y si ahora ya hago un contacts, ya sí que me lo devuelve, ¿vale? Bien, como veis, esto queda mucho más modular todo, ¿vale? Puedes hacer para verlo. Vamos, en realidad lo que hace falta, en realidad que tampoco quiero que lo copiéis tal cual, pero es decir, que lo importante es que lo entendáis. Es normal que os dé algún problemilla y que resolváis, ¿vale? Pero que lo que tienes que tener es la base de datos dentro de ya el módulo creada, el get para, bueno, lo mismo que teníamos antes, pero todo metido dentro. Lo único que le estoy pasando es el objeto app. El objeto app, que ese sí que es un único objeto que se crea dentro del... Y es importante el orden donde registramos las APIs. Tiene que ser después de haberlo creado. Es decir, una vez que yo creo el app y antes de hacer el listen, es donde hago yo el app, ¿vale? Donde registro la API. Bueno, con esto un poco, esto es lo que quería comentaros. Para que sepáis lo que os voy a pedir, tengo aquí un borrador que os quería enseñar muy rápidamente en un minuto, de un poco para que sepáis más o menos qué es lo que os pedimos. Lo que os vamos a pedir insisto, para después de Semana Santa, es decir, que tenéis todavía para hacerlo este jueves, no.
el siguiente, ¿vale? Estamos hablando de... No, de hecho, el 9, cuando es que lo estoy... Sería, estamos ahora mismo a día 27. Vale. Para el próximo día lo que os vamos a pedir va a ser paginación, la misma API que teníais, pero con paginación, ¿vale? Ahora mismo estamos a 27. Para el jueves que viene lo único que vais a tener que hacer es añadirle persistencia a vuestro sistema con el NDB. Y después tendréis una semana entera, que es la de Semana Santa. Ahí. Una semana entera, que es la de Semana Santa, que es la de semana del día 6. Y al jueves siguiente es donde os pediré lo que os voy a enseñar ahora, que es en el borrador. Vamos, esto todavía es un borrador, ¿vale? Que puede sufrir ligeros cambios, pero para que sepáis por dónde van los tiros. Bueno, básicamente lo que os pediré será la paginación, la búsqueda y es decir, el entregable. Pues que se implemente búsquedas, ¿vale? Que se implemente paginación. Las búsquedas tal como dijimos en el laboratorio SER, la paginación y extender la colección de llamadas para que puedas tener también comprobaciones. Bueno, en realidad la colección de Postman ya la tenéis, o sea que esto sería más o menos que el Postman funcione, que puedas llamarlo desde el principio hasta el final. Esto es lo mismo que ya tenéis, ¿vale? Esto no sería adicional, no sería extender. Bueno, voy a poner simplemente la colección de Postman tiene que permitir que los datos se permitan realizar desde el principio hasta el final y que compruebes todas las causas exitosas y las erróneas. Los identificadores deben de estar bien hechos, ¿vale? Como os decía, hemos dicho en el Piazza, por ejemplo, tienen que tener un identificador. Si tenemos varios campos, tienen que estar correctamente hechos, es decir, debe de estar pues, todos los campos que sean la clave primaria de un objeto. También cuidado con cuando yo hago un get a una colección debe devolver un array, y cuando hago un get a un recurso concreto debe devolver un objeto, no un array. Si yo hago un get a un recurso concreto no debo de tener un array con un objeto, sino un solo objeto. No puede, el JSON que se devuelve no puede estar entre las corchetes, tiene que ser entre llaves. Los códigos de error y bueno, que solo se deben enviar. Entonces, básicamente, si cumplís todo esto, pues ya tendréis 0,6 puntos, ¿vale? Lo único que no habéis implementado todavía, y todavía, no, si queréis ya ir adelantando, estupendo. Pero para la semana que viene yo lo único que os voy a pedir es que lo mismo que teníais, lo tengáis sobre NDB. Y lo nuevo que sí que tendréis que hacer desde ahí hasta el día 9 de abril va a ser implementar la búsqueda y las paginaciones, ¿vale? Bueno, pues bueno, y también os comento que deben de estar en un archivo, deben estar modularizados por grupo. Tenéis que tener ya modularizado vuestro código para el día 9 de abril, es decir, que cada API esté separada, como habéis visto hoy, del index principal.